pero él va a empezar a conjugar en la propia prisión un sistema de acción que le va a permitir huir, va a fugarse de la cárcel, va a refugiarse en Estados Unidos y ahí va a estar hasta después de los sucesos de la decena grande. Como todos ustedes recordarán, en febrero de 1913, exactamente el domingo 9 de febrero de 1913, comienza en la Ciudad de México una conspiración que va a llevar a los asesinatos del presidente Madero y de su vicepresidente José María Pino Suárez. Esta conspiración que va a poner en el poder a Victoriano Huerta después de un brevísimo periodo de Pedro Lascurain, que solo funcionó como un instrumento para llevar a Huerta al poder, Pancho Villa regresa entonces al país, se incorpora a las fuerzas constitucionalistas como parte de la leyenda que también está comprobado. Francisco Villa va a regresar al país con apenas 7 u 8 hombres. Con ellos se va a incorporar al ejército constitucionalista y poco a poco va a ir adquiriendo un liderazgo que lo va a llevar a conjuntar pues al ejército más importante de la Revolución Mexicana y que estuvo bajo su mando. Pero conjuntándose todos estos grupos, van a llegar al mes de septiembre de 1913 y antes de la toma de Torreón van a llamar a una junta general. En ella se van a dar cuenta que estar dispersos y sin un mando único, pues iba a generar solo disensiones. No se podría imponer la disciplina necesaria para enfrentarse a un ejército administrado como era el ejército federal. De tal modo que en esta reunión los varios miembros que han logrado cohesionar estos grupos de manera regional van a escoger a su líder. Existían todavía, por supuesto, entre ellos dudas de quién podría ser el que los liderara. La participación de Toribio, de Maclovio Herrera y la del propio Francisco Villa van a crear esta terna, una terna que va a generar una discusión y disputa entre que si soy yo, si es él, y no llegaban a un acuerdo. Pero de repente se paró uno de los convocados y lanzó la propuesta de que Francisco Villa fuera el líder único, que fuera el que conjugara el mando único de esta fuerza guerrera y siendo hombres del norte, pues escogieron el nombre de la División del Norte. Ya no es la División del Norte que había comandado Victoriano Huerta durante la Revolución Orozquista, esta era una nueva División del Norte. Ya una vez unidos, ya una vez de acuerdo con que el mando de Francisco Villas fuera el único, se dirigen a Torreón. Ahí van a tener una de las más importantes acciones militares de la Revolución Constitucionalista, sobre todo porque Torreón significa un punto neurálgico de las comunicaciones en el norte. Era el espacio donde las diversas vías férreas que se distribuían en la zona del norte conjugaban y por lo tanto pues tenía un valor estratégico importantísimo. Torreón va a caer en las manos de esta nueva División del Norte el 1 de octubre de 1913. A partir de ahí, Francisco Villa y la división van a tomar hacia el norte. Ahí se van a comenzar a destacar pues estos elementos estratégicos que van a ser innovadores en la manera de hacer la guerra en aquellos tiempos. El truco, porque fue un truco,
una estratagema que generó Francisco Villa para formar Ciudad Juárez y que lo va a llevar a un punto de fama internacional, va a ser el de tomar un tren que se dirigía a Ciudad Juárez y en cada estación de telégrafo donde se iba acercando, agarraban al telegrafista y le decían: ahí va el tren lleno de federales. Y los federales se refieren: pues que siga avanzando. No sabían que tenía una pistola el telegrafista que estaba mintiendo. Así, el tren fue avanzando hasta llegar a Ciudad Juárez, y de manera sorpresiva los federales se dieron cuenta que quienes se bajaron del tren pues no eran los federales, eran los miembros de la División del Norte, que casi de manera incruenta tomaron la ciudad, y significó pues un triunfo que generó una publicidad tal, sobre todo en los Estados Unidos, de la figura de Francisco Villa. Ahí comienza, digamos, a despuntar como un líder revolucionario astuto, sagaz, habilidoso, que a pesar de no contar con el aprendizaje formal en la guerra, en el colegio militar, pues tenía la posibilidad de hacer estos ataques sorpresivos. El 3 de diciembre va a lograr la División del Norte tomar Chihuahua, y entonces comienza una nueva faceta de la vida revolucionaria de Francisco Villa. Uno de los elementos que habían sido inscritos en el Plan de Guadalupe era que el comandante o el mando único que fuera tomando las ciudades principales de los estados se convertiría en el gobernador militar provisional de esas regiones. Cuando a principios de diciembre Francisco Villa toma Chihuahua, pues realiza una reunión con sus principales jefes militares y decide otorgarle la gubernatura militar de Chihuahua. Un hombre que había surgido del pueblo bajo, que si bien es cierto sabía leer y escribir, pues no tenía ninguna experiencia de gobierno a ese nivel. Tuvo que allegarse la colaboración de gentes que supieran hacer. Fue corto el periodo en el que estuvo como gobernador. Se cuentan apenas 4 semanas, el mes de diciembre de 1913, y a principios de 1914 él va a dejar la gubernatura. Sin embargo, durante ese periodo va a promover pues el comercio, la educación, un sistema, gracias a la experiencia de Silvestre Terrazas, de información, ¿no? Periódicos. Va a sorprender a muchos las habilidades que va a tener en un cargo gubernamental. Y a pesar de ello, él siempre va a repetir que nunca querrá ser presidente de México. En enero va a dejar la gubernatura, va a incorporarse nuevamente a la campaña contra Huerta, y va a comenzar lo que él llamaba la campaña del sur. Para el mes de marzo se va a incorporar al ejército de la División del Norte un hombre que también le va a dar un gran impulso. Es el general Felipe Ángeles. Él sí era un destacado alumno del colegio militar, quien estuvo preso con Madero en el Palacio Nacional, cuando Madero después va a ser trasladado a la Legión y asesinado. Se le va a perdonar la vida a Felipe Ángeles.